Bien, ¿quién era Amalek? Un enemigo de Dios. Uno que se levantó, ¿sí?, contra el pueblo de Dios. Cuando iba a entrar a la tierra prometida, se levantó ese enemigo. Amalek se levantó. Y dice la Biblia, acá claramente no, pero ahora más adelante vamos a ver, dice que este Amalek se levantó contra el pueblo de Dios cuando iba a entrar a la tierra prometida. Pero no se metió por adelante, donde iban los guerreros, ¿sí? Iba Josué, donde iba la gente fuerte de guerra. Se metió por atrás. Y dice la palabra de Dios que empezó a conquistar, a ganarle a los más débiles. Se metió a los más débiles, con los de poca fe, con los que venían atrás. No fue que lo enfrentó de frente, sino que se metió por atrás y empezó así a arrebatar al pueblo de Dios. Y ahí aclara claramente, sí, Moisés, que se fue a un lugar alto a interceder con 2 varones que lo ayudaron cuando él se cansaba para que Josué pudiera conquistar. ¿Sí? Acá podemos ver claramente, ¿sí? Amalek es un espíritu, sus características son carnalidad y rebelión. ¿Sí? Carnalidad y rebelión. ¿Qué es un espíritu de Amalek? Es un espíritu que se levanta contra los propósitos de Dios. Se levanta contra las cosas que Dios está haciendo. Se levanta contra nuestras vidas, se levanta contra la iglesia, se levanta cuando ve que la iglesia está avanzando, está entrando en tierra buena, en tierra que Dios le dio. Ahí se levanta Amalek. Sale al encuentro y no quiere que nosotros avancemos, ¿sí? Se opone contra las cosas de Dios. Se opone a que el pueblo le crea entrar ahí. Esa es una característica, es carne total, carnalidad total. ¿Sí? Representa hoy espiritualmente a la carne, que se opone a las cosas de Dios, se opone a la voz de Dios, se opone a los propósitos de Dios. ¿Sí? El espíritu de Amalek, ¿qué hace? Bueno, se opone, es contra la voluntad de Dios. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ese espíritu hoy se levanta contra la iglesia, por eso estamos orando contra ese espíritu. Se levanta, y recuerde que la iglesia, ¿quién es? Correcto, somos nosotros. O sea, yo soy la iglesia, tengo el Espíritu Santo, ese espíritu de Amalek se levanta contra los propósitos de Dios, ¿sí? Ese espíritu, ¿dónde empieza a operar en mi vida? Si se caracteriza por el espíritu de carnalidad y rebelión. En la carne mía. Recuerde que yo soy carne también. ¿Sí? Y empieza a actuar en la carne mía. Y se empieza a oponer en las cosas de Dios. Se empieza a oponer a las palabras de Dios. Se levanta, ¿sí? Por ejemplo, la duda es como si... Y esto nos ha pasado. Es como que aparece la duda cuando Dios nos dio una promesa. Dios nos da una promesa y aparece la duda. ¿Sí? Representa la carnalidad. En la carnalidad, en la carne está la duda. En la carne no hay fe. ¿Sí? En la carne no hay fe. Si hay fe, por medio del Espíritu. ¿Sí? Aparece la carne y ahí podemos notar una persona carnal y una persona espiritual. Si una persona carnal empieza a razonar, y cuando razona entra la duda, no le cree a Dios, y como no le creo a Dios, se está levantando ese espíritu de Amalek. Se opone ante lo que Dios dijo, se opone ante conquistar eso que Dios nos prometió. Se va a meter. ¿Y dónde va a meterse? En mi carnalidad, si yo le doy lugar a la carne. Recuerde que la carne y el espíritu hay una lucha constante, ¿sí? Entonces se opone. La duda es un factor que detiene la fe, punto. ¿Sí? Viene por medio de la razón, ¿sí o no? O ayúdeme, no es que aquí yo la sepa, a ver si es así según lo que entendemos y según la palabra de Dios, y viendo lo que dice acá esta historia de Josué cuando fue a pelear con Amalek. Tuvo que ir Moisés a un lugar a interceder, y Moisés estaba intercediendo. Es decir, que nosotros como iglesia no basta con venir solamente a la iglesia, no basta solamente con estar adorando, sino que hay que pelear. Y hay que, gente preparada con el llamado de interceder, ¿qué tiene que estar haciendo? Intercediendo, ¿sí? Y si hay gente que está media cansada, el que está al lado lo va a ayudar a estar orando e intercediendo, ¿sí? Eso es lo que hace el Espíritu de Dios.
¿sí? Moisés y la vara representan la autoridad de Dios. Están orando, que están intercediendo para que el pueblo de Dios, aquellos que estén guerreando, que estén ahí en la batalla, puedan avanzar y puedan seguir creciendo y creyéndole a Dios, ¿sí? A nivel personal, ¿a dónde ataca este espíritu? A nivel personal, nosotros como iglesia, dijimos que somos nosotros. Nuestra debilidad. Y una de nuestras debilidades, ¿cuál es? La que más nos ataca, la que más sabe que nos ponemos mal. La familia puede ser por allá, sí. Hay otra área muy difícil. La economía. La economía, ¿sí? La economía se mete. Se mete en la economía, se mete en la familia y ahí, ¡pum!, quiere hacer desastre. A nivel ministerial también se quiere meter, porque cuando nosotros le creemos a Dios que vamos a conquistar una tierra prometida que Él nos dio, en la cual dice que hay bendición, aparece Amalek y demora esa bendición. Y vemos que demora y entra la duda y entra Amalek y se opone ante la autoridad, se opone. ¿Será? Para mí que no es así, para mí que es así. Empieza a razonar, empieza a pensar, empieza a decir, para mí que no. Ese espíritu está atacando la iglesia. Se opone contra la autoridad de Dios, se opone, ¿sí? Ahí el primero que salió fue a enfrentar a lo que Dios le había prometido. Había estado ahí, iba a entrar a la tierra prometida y se aparece Amalek enseguida. A derribar la economía, a derribar la familia, las promesas que Dios nos ha dado, empieza como a apagarse, ya como que ya no lo vemos tanto, parece que no vienen, parece que no hacen caso. ¿Sí o no? Es así. Bueno, preguntas que tenemos que hacernos en este coso. ¿Por qué Dios dice que Amalek se levantó contra su trono? Por ejemplo, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. ¿Por qué? Dice que Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Y por cuanto se levantó, hoy vamos a tener guerra de generación a generación. Esa lucha carnal va a estar siempre, ¿sí? Siempre va a estar esa lucha emocional. La duda siempre va a aparecer. Van a aparecer en nuestros hijos, va a aparecer en los nietos. La duda va a querer aparecer, va a querer atacar por ese lado. Amalek va a atacar siempre por ese lado. Por el medio de las emociones, de la razón, por ese lado va a querer atacar y va a querer de sacarlo del propósito que Dios tiene. Ese es el espíritu de Amalek. Lo que hace es primero querer quitar del propósito que Dios tiene con nosotros, ¿sí? Cuando habla ahí y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, está diciendo, Amalek lo que hace es levantarse contra los propósitos que Dios tiene en mi vida. Y dígame si no se ha levantado o no ha querido levantarse. ¿Sí o no? Si hoy estamos orando por ese espíritu es porque se levanta. Lo quiere sacar, quiere quitarle la fe, quiere llenarlo de duda, quiere apartarlo del camino de Dios. Quiere totalmente que usted no le crea a Dios. Quiere que entre la razón. Ya no es tan así como antes. Empieza a decir. La razón entra y marchamos a la vez. Y eso pasa a nuestros hijos después. Ese espíritu va a estar peleando. Va a querer levantarse contra nuestros hijos. Pero nosotros tenemos que levantarnos firmes. Dice de generación que se va a estar levantando. Amén. El trono de Dios es el propósito que Dios tiene con nosotros. Pero Amalek se va a levantar. Va a querer destruir todos los sueños que usted tenga. Los propósitos de Dios sobre su vida lo va a querer destruir. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Bien. Bueno, ¿cómo podemos ver a Amalek hoy? Hoy, ¿cómo podemos ver? Discernir hoy a Amalek en su vida. Por ejemplo, Amalek se levanta contra la vida de Patricia. ¿Cómo va a querer atacarla? Si sabemos que el espíritu de Amalek lo que hace es sacarla del propósito, ponerla mal. ¿Qué es lo que cómo va a hacer? Por ejemplo, hoy Dios me está hablando. Hoy Dios le está hablando, gloria a Dios. Porque ese espíritu se levanta, estamos orando por ese espíritu para que salga, para derribarlo, para que no se meta más,
Porque lo que hace es, muy sutilmente empieza a manipular. ¿Sí? Ese espíritu hoy en día no va a venir, no se va a poner como en aquellos entonces con el pueblo de Israel, Josué, que era más cuerpo a cuerpo. Hoy es espiritual. Por eso el espíritu de Amalek, ¿sí? Que se va a levantar contra los propósitos de Dios, contra la iglesia, contra los deseos o los sueños que nosotros tenemos o las promesas que Dios le ha dado. Eso se levanta y se opone, ¿sí? Manipulando, trabajando ahí muy eficazmente, es muy manipulador, trabaja, ¿sí? Y empieza como a derribar a quienes, los más chiquitos, a lo que más queremos, ¿sí? Empieza ahí, ataca a nuestros hijos, ataca a los más débiles de la fe, a eso ataca. Ese espíritu ataca a eso. Te quita, yo no puedo creer que este espíritu esté atacando a la iglesia, porque se nota, le quita pasión por las cosas de Dios, ¿sí? Empieza como uno a tener una rutina, le quita la pasión que usted tenía al principio, o que teníamos al principio, empieza a quitar, ataca de esa manera, ya no es lo mismo. Por eso es cuando se dice que se pierde el primer amor, porque ese espíritu empieza a atacar a través de la duda, a través de la desobediencia, a través de la crítica, a través de la murmuración, a través de todas esas armas. Ese espíritu empieza a operar en mi vida y lo que quiere es sacarme el propósito de Dios, sacarme del camino, manipulando, desobedeciendo, dando lugar a la carne. Adiós, me hizo pedazo. Si yo no lo detengo, Él me mata a mí. Si yo no detengo ese espíritu, Él me hace pedazo. Y es lo que hace muchas veces ese espíritu. Saca a hombres y mujeres del propósito de Dios, pensando que bueno, no era el tiempo. No. Ese espíritu se mete para que nosotros no entremos a la tierra que Dios prometió. Dios tiene una tierra buena, una tierra de bendición, una tierra que hay bendiciones, que hay que conquistar día a día. No le dijo, vayan ahí, siéntense, coman de la fruta que hay cantidad, coman del árbol ese que yo les di, ahí hay leche y miel, siéntense y coman tranquilo hasta llenarse. No, le dijo, vayan ahí, conquisten, ¿sí? Conquisten, miren que hay gigantes, bueno, conquisten. Ese espíritu tenemos que tener nosotros como iglesia para derribar a este espíritu, ¿sí? Miren lo que le dijo de Deuteronomio, bien, 25, 17. Miren lo que le dijo cuando Dios le estaba dando unas leyes, ¿sí? Al pueblo de Dios. Miren lo que le dijo. 25, 17. Deuteronomio, ahí sí me salió. 25, 17. ¿Sí? Orden de exterminar a Amalek. Esta es la orden que Dios le dio, ¿sí? Hablando de lo que recién leímos, Éxodo 17, ¿sí? Esta es la orden que Dios le dio. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, ¿sí? De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Fíjese por dónde él ataca. Hay mosquito acá, espíritu de Amalek. Exacto. Nombre de Jesús. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salía de Egipto. ¿Cuántos salimos de Egipto? ¿O cuántos están saliendo de Egipto? Aparece ese espíritu y les dice acá el Señor, orden de exterminar a Amalek, punto. Tiene que morir la carne, primer punto, antes de seguir leyendo, ¿sí? Tiene que morir la carne. Capaz que es fuerte esto, ¿sí? Pero tiene que morir a los deseos emocionales, tiene que hacer la voluntad de Dios, no tiene que hacer lo que le parece, no tiene que hacer lo que usted piensa, la carnalidad está en contra de lo espiritual. Y Dios en lo espiritual tiene lo mejor para nosotros, pero la carne se opone. Y Dios le dio una orden, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Dice, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató de la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Vio por dónde ataca? ¿Sí? Muy bien. Cuando tú estabas cansado y trabajado, si será hábil ese espíritu, que sabe cuando estamos cansados, que sabe cuando andamos débiles, y ahí nos ataca. ¿Y dónde ataca? A la carne. La duda, la fe empieza a desaparecer. La fe empieza a desaparecer porque aparece la duda. Ya no es lo mismo que al principio. Ya no siento lo mismo. Ya no pasa lo mismo que antes.
Y ahí le estamos dando lugar a la carne. Es una clave para nosotros darnos cuenta. Contra cuando nosotros estamos siendo atacados por ese espíritu. Porque de repente andamos, gloria a Dios, aleluya, atamos, reprendemos, echamos fuera demonios, tenemos unas ganas bárbaras, aún se ve, sí, y esto va con amor para todos, porque a mí también me ha atacado en estas áreas, en el amor a su casa, en querer hermosearla y trabajarla y prolijarla, y querer hacerlo mejor para Dios. Dígame si no, al principio andábamos todos los días haciendo cosas, cortando el pasto, tratando de arreglar, pintando, sacando esto de acá, sacando de allá. Y cómo ese espíritu se viene a meter, a atacar, ¿sí? A oprimirnos. Allá no es lo mismo que al principio. A no tener esas ganas que teníamos al principio, se mete y nos empieza a atacar ahí. Ya no es lo mismo. Ya no tenemos esa pasión que teníamos al principio. Ya se empieza a apagar. Empieza a aparecer eso ahí. Y dice, acuérdate. Dice, tienes que exterminar. Orden de exterminar a Amalek. Ya está. No hay tiempo para la... ¿Sí? Acuerda de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató de la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Y no tuvo ningún temor de Dios. No anda con chiquita. Amalek no anda con chiquita. ¿Sí? No tiene cero temor de Dios. Ese espíritu cero, no le importa nada. No le importa dos pepinos que usted deje de venir, que usted se pierda por ahí, no le importa nada, al contrario. Si usted se va por ahí, ganó el espíritu de Amalek. Si usted deja de pensar como pensaba al principio cuando recibió a Cristo y empezó a actuar y a trabajar y a confiar y a meterse en la brecha y como hacía antes, deja, es porque este espíritu está operando. No lo deje, porque el Señor le está dando una orden. Extermine a Amalek. No está dando a la iglesia. Exterminar a Amalek, ya está. No hay tiempo de estar razonando. No hay tiempo de estar desobedeciendo ni cuestionando las órdenes ministeriales. No, se terminó. Porque Amalek no anda con chiquita. Amalek no anda con vuelta. Por eso que a veces parece que somos tan milicos acá, ¿sí? O quizá que en otros lugares no son tantos, son como más amor, más Dios les bendiga, Dios. No. Porque queremos que ande en la verdad, que ande en la justicia, que ande libre, que ande conquistando, que se meta en la brecha. Así seamos 4 o 5. Yo no quiero que media iglesia se quede acá cuando venga el Señor. Prefiero traer la exhortación que Dios nos da a nosotros, ¿sí? No dejes que Amalek te gane, exterminarlo por completo. Dejate de carnalidad, Andrés. Dejate de estar razonando y pensando. Haz lo que te mando, ¿sí? Porque esto es para mí primero. Entonces dice el Señor, dejate de estar razonando, no dejes a Amalek, acuérdate lo que él hizo cuando tú estabas saliendo de Egipto, que te quiso detener. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? ¿Está entendiendo que ahora sí sabemos contra quién vamos a pelear? ¿Cómo es ese espíritu de Amalek? ¿Cómo es? Un mosquito. ¿Sí? Es desobediente, es manipulador. Se mete en el propósito de Dios para su vida. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de su vida? Usted tiene que saber. Bendecirnos. El propósito de Dios para su vida. ¿Cómo lo sé? Bueno, búsquelo. Está acá. Es un regalo que Dios nos dio, encontrar el propósito. Cuando encontramos el propósito de Dios y se aparece Amalek, fuera. Carne, fuera. Emociones, fuera. No hay... Extermina a Amalek. Dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¡No lo olvides! No está leyendo la Biblia ahí conmigo. Dice, no lo olvides. ¿Sí? No lo olvides. La enseñanza que Dios nos da a través de esto es exterminar a Amalek. Dejando de carnalidad, de crítica, de emociones, murmuraciones, se termina. Ahí nosotros entendemos qué es carne y qué es espíritu. ¿Qué es carne? Gálatas 5:24. ¿Qué es carne? ¿Cómo actúa Amalek? ¿Cómo yo le doy poder a Amalek? ¿Cómo le doy poder a Amalek? Dándole rienda suelta a la carne. Muy bien. ¿Qué dice Gálatas 5:24? ¿Cuáles son las obras de la carne? Una de la ira. Fornicación, borrachera. Está ahí, ¿no? Ahí, adulterio. Aquí está medio,
tipo modernizado de las letras ahí, pero obras de la carne, dice, borrachería, fornicación, adulterio, hechicería, celos, iras, contiendas, pleitos, enemistades, murmuración. Entonces, ¿por qué damos tanta vuelta? Ya sabemos por dónde ataca el espíritu de Amalek. Ahí están. Los frutos del espíritu de Amalek son eso. ¿Sí? Ahora, los frutos del espíritu, ya lo sabemos. Entonces, cuando ese espíritu de Amalek quiere meterse en la iglesia es porque está saltando los celos, la contienda, la ira, la desobediencia, la falta de sujeción. Aunque no lo diga ahí, sabemos que eso proviene de la carne. ¿Sí? Entonces, inmundicia, contiendas, está hablando a la iglesia, un espíritu de Amalek. La gente afuera no sabe nada que es el espíritu de Amalek. Dice, ¿qué dicen estos locos? Pero nosotros que entendemos, según la palabra de Dios, que el espíritu de Amalek se opone al propósito de Dios, se opone, se levanta y dice que va a estar de generación en generación hasta tanto nosotros no lo exterminemos. Entonces, cuando nosotros sabemos que tenemos que exterminar a ese espíritu de Amalek, no darle lugar, por eso es que estamos orando. Pero lo bueno es que ahora no solo oramos, sino que sabemos contra quién nosotros estamos peleando. ¿Sí? Sabemos. La cosa es que si nosotros no sabemos y reprendemos todo espíritu de Amalek, que no se venga contra la iglesia, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Pero si actuó con la carne, le doy la rienda suelta a mi carne, a eso que recién leíamos, es lo mismo que la nada. Ese espíritu sigue estando ahí, le sigo dando lugar. Amén. La enseñanza que Dios nos da es: si no matas a Amalek, ¿qué pasa? Él te mata. Te mata a ti. Amén. Venía acá yo. A ver si era por acá. Primera de Samuel, rápido. Ya nos vamos. Igual está bueno esto, ¿no? Amén. Está aprendiendo, ¿sí? Yo creo que estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo porque dije, Señor, si ese espíritu de Amalek otra vez se está levantando contra tu iglesia, yo quiero saber quién es ese espíritu. Quiero saber qué dice tu palabra de ese espíritu. ¿Cómo sé yo que tengo que pelear contra ese espíritu? ¿Cómo tengo que pelear? Primera de Samuel 15. Mire lo que Dios le dijo a Saúl y lo que hizo él. Orden de exterminar a Amalek, dice Deuteronomio 25:17. Pero aquí en Primera de Samuel 15:1 dice, ¿lo tiene? Sí, ¿quién lo puede leer fuerte? Fuerte, bien fuerte. A ver. No se escucha. Más fuerte. ¿A dónde estás leyendo? Espera. Yo lo leo. Fuerte. Primera de Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que me uniese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Vio que sigue diciendo lo mismo. Sigamos un poquito más. Ve pues. Hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Hasta ahí, ¿sí? Después ahí entendemos lo que dice, ¿sí? Que es bien espiritual. Dice, ve pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. ¿Y qué hizo Saúl más adelante? Y viendo Saúl la ciudad, voy al 5. Y si viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek. Había gente con Amalek. ¿Me está siguiendo, no? Para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Esta es otra gente que actuó de otra manera a Amalek. Dice, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek,
Y Saúl derrotó a los amalecitas, ¿sí?, desde Havila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Para qué agarró a este hombre vivo, que le dijo que matara a todo? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso? ¿Para qué hizo lo que no tenía que hacer? No tenía que dejar nada vivo. Tenía que destruir por completo a Amalec. ¿Sí? Por completo tenía que destruir. Y no. Después sabemos lo que pasó. Por cuanto desobedeció Saúl, ¿qué le pasó? Adiós. Llama a otro. Porque este no me hace caso. Este es desobediente. Este no hizo lo que tenía que hacer. Correte un poquito, le dijo. Venga otro. Aquel que anda ahí que nadie le acorte. Si tendremos que entender la palabra de Dios, ¿sí? Yo qué sé, yo que estaría toda la noche leyendo y meditando en esto. Bien, la enseñanza para nosotros: matar a Amalec y no dejarlo vivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Quite toda emoción, quite toda carnalidad, quítela. No la deje viva. Tiene que vivir conforme al Espíritu. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. A Saúl le costó el trono, la unción, el ministerio, la vida, la familia. Le costó todo por desobedecer a Dios, por dejar al rey de Amalec vivo y algo que él tenía. ¿Sí? Le costó todo. Así que por favor, preste atención. El que tenga oído, por favor, que oiga. Bien, Dios necesita un liderazgo que sea radical, obediente a la voz de Dios y su palabra. Bien, ¿cuántos hay así acá? Un liderazgo que sea radical, ¿sí? Que no permita carnalidad, que no permita emociones, que no permita cosas que no le sirven a Dios. Cuando Dios dice blanco, ¿es gris? No, es blanco. ¿Sí? Cuando Dios dice tiene que perdonar, no puedo, Señor. No me sale. No tiene que salir. Tiene que pedirle a Dios que le ayude. ¿Sí? Así podemos perdonar. Como a mí me gustaría agarrarle el pescuezo a alguno, pero no. Ya está el amor de Dios en mí. ¿Sí? Y pude perdonar. Ya así pude perdonar. Porque es mediante el amor de Dios. No hay otra manera de explicarlo. Es el amor de Dios que nos da la fuerza para nosotros decidir perdonar, amar y darle oportunidades como lo hace Él conmigo. Imagínense Dios conmigo de agarrar el pescuezo. ¿Qué haces acá? ¿Cuántas veces te dije que no hiciera eso y lo haces? Pero Él en su gran amor y misericordia, vení, hijo. Vení. Y ahí voy, el Señor me perdona. Así quiere hacer con nosotros. Amén. Que no permita lo que no es de Dios. Confrontar con la verdad los malos pensamientos. Hace rato que venimos acá, gracias a Dios, así. ¿Sí? Confrontando lo que no le sirve. Lo que no le sirve, no le sirve. No le vamos a pasar la mano en la espalda y no le vamos a decir, ¿cómo dice Adolfo? Gregre para decir Gregorio. No. Y a eso a muchos no les gusta.